estas cosas. Que uno busca a alguien, un pintor, un albañil, o sea, decir, ¿y si le pasa algo? Sí. ¿Quién corre con ese? ¿Y si le pasa algo? ¿Soy responsable? ¿No soy responsable? ¿Lo tendría que contratar de otra manera? ¿Quién le tiene que exigir que tenga las medidas de seguridad? Por ejemplo, un arnés. O sea, la mayoría de las veces hacemos, o sea, buscamos presupuesto, el que nos cierre viene y ya está. Bueno, hay un fallo interesante que tiene que ver con esta cuestión, pero más allá de la cuestión del fallo, es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de por ahí encarar algún tipo de situación de estas? Hay algún seguro, uno se tiene que proteger. Es bastante interesante y tiene, imagino, distintas aristas. ¿Y quién nos van a poder contestar este tema? ¿Quién va a ser? Por supuesto. Ya están acá en los estados. Hacía mucho no venían, teníamos mucho Zoom, así que ahora presencialmente el doctor Carlos Maciel y el doctor José María González. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ayer cuando planteamos esta hora nos va a contar lo que resolvió la justicia local. Yo decía, más de una vez uno dice, por ejemplo, si tiene que hacer un trabajo de pintura en altura. Debo saber que tengo que encontrar los andamios y demás. Y decir, si se cae de acá, ¿qué pasa? O una situación que una vez me contaron, estaban haciendo un trabajo de albañilería en altura, en una casa particular, ¿eh? Sí. Y el trabajador venía con evidentes signos de estar alcoholizado. Sí, yo la verdad que no quiero que sea, pero no sé, ¿qué hago? Diego, le digo que no quiero que termine de hacer el trabajo porque así no puede estar. Si le pasa algo, si me dice que en realidad yo no quiero seguir y me hace un juicio porque le digo, no quiero que sigas viniendo así, pero tampoco te voy a pagar. Bueno, es bastante complicada esa relación que se da entre una persona que tiene que contratar a alguien para algún trabajo y el trabajador. ¿Por dónde arrancamos para dilucidar esto? ¿Por el fallo? Primero contamos lo que pasó. Lo interesante, digamos, aquí en Corrientes es que hay un pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia. Cuando esto sucede siempre es un ordenador, digamos, porque uno ya sabe cómo resuelve el máximo órgano de la justicia provincial, entonces uno ajusta su conducta, sus decisiones a esa interpretación que hace el Superior Tribunal de Justicia de la ley. En este caso tenemos que ser bien claros porque varía mucho de acuerdo a los sujetos involucrados. Se trata de un particular que contrata a un albañil cuentapropista que tiene un accidente mientras estaba haciendo su tarea. Ajá. Digo esto porque si hubiera una empresa de por medio, si estuviera el empleado de una empresa de por medio, la solución sería totalmente diferente, digamos, ¿no? Bueno, en este caso, precisamente lo que resuelve el Superior Tribunal de Justicia es de que cuando un particular contrata a un albañil, pintor, enumera varios ejemplos, digamos, el que corta los árboles, distintas tareas que si bien son cotidianas, tienen algún tipo de peligro, y esta persona es un cuentapropista, el propietario, el que lo contrató, no es responsable por los accidentes que pudiera tener. Sobre todo, como en este caso, cuando en el accidente hay una falta de previsión, cierta negligencia, cierta culpabilidad de la víctima por no haber tenido los cuidados que por su propio oficio sabe que debe tener. Por ejemplo, en este caso fue un tema vinculado a un andamio, donde el andamio estuvo bien, pero el tablón que se apoya en el andamio, sobre el que se para el albañil, el pintor, es lo que se cayó y produjo la quebradura de tobillo del actor, del accionante, ¿no? Lo que pasa, aparte, a ver, quien contrata, qué sé yo no sé por ejemplo, el andamio, yo no sé cuál es la característica que tiene que tener el andamio para que el hombre no se caiga, digamos. Yo no sé cuáles son las medidas de seguridad que el hombre debe tener. Y generalmente, viste, cuando vos contratás a alguien, tampoco es que estás todo el día arriba a ver qué es lo que está haciendo, qué no está haciendo. Vos contratás, te vas, continúa con tu laburo y queda el hombre allí. Ese es un tema que resalta el fallo del Superior Tribunal, un voto del doctor Seman, que por unanimidad aceptan y adhieren los otros ministros del Superior Tribunal, que dice justamente que no se le puede exigir a quien contrata el servicio conocimiento sobre las particularidades de la actividad, de las medidas de seguridad y demás. Por supuesto que no deja de poner el foco en que también hay un tema social de por medio, un tema socioeconómico, porque muchas veces esa persona que está prestando ese servicio, que está cumpliendo esa tarea, si bien es parte en un contrato, no tiene una organización mínimamente empresaria o
o para poder prevenir riesgos. Pero todas esas conoce medidas. cuáles son los riesgos de Pero ejecución. en general conoce, digamos, cualquiera sabe que si va a trabajar en altura debería atarse, ¿no es cierto? ¿Y cómo, y ahora le pregunto a Carlos, porque él es especialista en derecho laboral, cuál es el límite entre lo que podría ser una contratación particular, como estás diciendo, y una situación ya de una contratación permanente? Porque uno ve que es muy diferente y ahora se está llevando adelante el juicio de los obreros que cayeron por calle San Martín, las responsabilidades allí en relación a las medidas de seguridad cuando se está hablando de una, no sé, una empresa constructora o de otro tipo de trabajo. ¿Cuál es el límite para decir, no, esto fue algo que no los unía como una relación de trabajo, y en otros casos sí, y ahí ya la responsabilidad es diferente, ¿no? Claro, hay particularidades que tiene, digamos, un contrato de trabajo, y básicamente tiene que ver con, bueno, con el poder de dirección que tiene el empleador, el que le da las instrucciones, el que le paga el sueldo, el que le obliga, se establece contractualmente, digamos, el horario que tiene que cumplir, etcétera. Entonces, más allá de que exista o no un contrato escrito, si se cumplen estas circunstancias, estas características, se entiende de que están amparados bajo un contrato de trabajo, por lo tanto se aplican las normas laborales, y en ese caso, si no está bien registrado, si no se le paga lo que corresponde según el convenio colectivo que corresponda, le corresponden multas, sanciones, etcétera, digamos. Es distinto cuando existe una locación de obra, como en este caso, una locación de servicio, como puede ser en otros casos, servicios profesionales, que se dan otras características y por lo tanto no se aplica la ley de contrato de trabajo. Uh-huh. Y yo tengo alguna responsabilidad, volviendo al caso particular que contrato a alguien para hacer un arreglo. Si yo veo que esa persona no está con ninguna medida de seguridad, pues la mayoría, a ver, para ser totalmente sincero, cualquiera que hemos contratado para hacer cualquier arreglo en una casa, y bueno, no sé, no te pones a ver si tiene arnés, o sea, la mayoría no tiene las medidas de seguridad. Yo soy responsable en algún punto de decir, no quiero que trabajes así en esas condiciones, o de exigirle cuando viene y me da el presupuesto, decir, bueno, pero vos venís con tus herramientas, son seguras, venís con, no sé, guantes o la ropa adecuada, o yo directamente le digo, quiero hacer esto, pasame presupuesto, le pago y hasta ahí termina toda mi vinculación con esa persona. Volvemos a lo que decimos siempre, es difícil por ahí incorporar algunos hábitos de instrumentar algunos acuerdos, pero es necesario hacerlo. En este caso que estamos hablando se habla de un contrato verbal, con lo cual uno no sabe bien en claro cuáles fueron las condiciones específicas del contrato, que si hubiera un mínimo escrito muy básico, uno podría prever todas estas cuestiones. Lo que dice este fallo es que no hay responsabilidad legal, digamos, jurídicamente frente al accidente por parte del propietario, del tomador del servicio, digamos, ¿no? Ahora, si yo eso lo puedo poner en un escrito, mucho mejor, y no quita que yo no tome las medidas del caso en el sentido de decir la contratación de un seguro, de ver si muchas casas por estar hipotecadas o con distintos planes tienen un seguro de responsabilidad civil frente a terceros, ver si esa hipótesis está cubierta, porque de lo que no te va a cubrir nada es de la hipotética recepción de una demanda, es decir, que te hagan un juicio. Es decir, planteado el momento, se da el caso, se da la situación, está bien, sabemos cómo se resuelve, pero tenemos que, me pueden hacer un juicio por eso, y si me pueden hacer un juicio por eso, eso no me va a generar todos los trastornos que trae un juicio, ¿no? Aunque después el antecedente pueda salir favorable. Eso. El antecedente será favorable, pero mientras tanto a cualquier persona lo tensiona, y hay que ser cuidadoso, digamos, porque vos dabas ejemplo recién, Cristina. Hay gente que tiene contratada, gente que periódicamente viene a cortar los árboles, a hacer algún trabajo de mantenimiento, y en esos casos habría que ver cuál es el límite, porque podría que se configure, como bien decía Carlos, un contrato de trabajo eventualmente. Y en ese caso sí habría responsabilidad. No es lo mismo que yo contrate una persona para un trabajo puntual a que yo tenga a alguien que 2 veces por mes vaya y, no sé, y se encargue de cortar el pasto. Ahí ya es otra... Ahí ya sería, podría ingresarse en una discusión si había o no contrato de trabajo, para lo cual se van a tener en cuenta estas cosas que decía Carlos. Quién daba las órdenes, si cumplía un determinado horario, si percibía una suma por eso.
características típicas de un contrato de trabajo. Doctor, es decir, si yo tengo un vínculo periódico con esta persona, mensualmente viene a hacer algún tipo de tareas en mi casa, ¿podría generarse como un vínculo de relación de Podría dependencia? plantearse una relación de dependencia, para eso están, digamos, previstas todas las actividades dentro de lo que es la ley de que antes se llamaba servicio doméstico y se habla de empleo de casas particulares, digamos. Claro. Entonces, hay que ser muy Pero aunque venga cuidadoso con esto. 2 días por mes, igual. Exacto. Que te viene a incluso- cortar el pasto. Claro, por eso pregunto, porque ahora... Lo que pasa es que por ahí el que te viene a cortar el pasto es más difícil, porque estaría dentro de las otras condiciones, más allá de que sea periódico, pero hay gente que tiene una persona de referencia que es el de mantenimiento. Claro, que viene a revisar la 2 instalación veces eléctrica. Exacto, se corta la luz, salta el fusible, Claro. es el que viene, el que siempre se lo llama, y si esa persona acreditara esa continuidad, podría caerse en un contrato de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, son todos elementos que van a hacer que cada caso sea particular, pero bueno. Pero doctor, en serio, sí. a ver, es difícil, yo siempre hablo en claro, serio. es difícil llevar a la práctica esto en el sentido de que yo, a ver, en mi casa yo quiero hacer algún tipo de reparación. Ujú. Me pongo de este lado. ¿Sí? Yo no voy a hacer un contrato con el albañil. Ahora voy del otro lado. Yo soy el albañil. ¿Qué albañil va y te hace un contrato con el dueño de casa por el trabajo que va a hacer? Sí, pero... Primero, hay algunos que sí. Hay algunas personas que son más o menos organizadas, nosotros lo hemos visto. Cuando lo ves, cuando llegas a un conflicto. Nosotros lo vemos siempre en el Claro, juicio, rara claro. vez vienen a prevenir el conflicto, digamos, ¿no? Pero hay gente que sí lo hace, gente que sí lo tiene. ¿De qué de los dos lados? ¿El albañil o el contratante? ¿Perdón? ¿El contratante o el albañil el que está más o menos organizado? En general, el que hace de la construcción su tarea cotidiana, habitual, tiene algunos requisitos, algunos recaudos que normalmente toman, digamos. Tiene una manera de presupuestar, de establecer algún tipo de acuerdo de pagos. Son incluso las que a la otra parte uno le diría tener en cuenta, porque después si no te cumple, Claro, le porque pagaste en y no realidad te el completa. beneficio es mutuo en estas circunstancias, claro. porque yo puedo exigir el incumplimiento. Sí, Marcelo, a ver. A ver, No, bueno, ahora, yo te conté, llegamos a estas circunstancias plomero, porque pasó el electricista, accidente, pintor si no, y albañil en casa. Sí. En algún momento de los últimos 5 años. Nadie me trajo absolutamente nada, ni un papelito, che, vamos a firmar un acuerdo y demás. Pero Gustavo, por suerte en ningún sí momento hay tuviste el una- inconveniente de que Sí, se te gracias a golpee, Dios, se gracias caiga. a Dios. Hay una prestación de servicio de ese tipo, digamos, que es aleatoria, que es eventual, digamos, como estamos planteando, se aplicaría este fallo. No tendría ningún tipo de responsabilidad. Claro, Ni si va el tendría plomero, que firmar, va un ni nada por el electricista estilo. que arregló algo. Estamos hablando de todas las consecuencias derivadas de una vinculación de este tipo. Vos contratás un albañil, un pintor para que te pinte todo el exterior de tu casa. Sabés que va a usar andamios, sabés que va a usar. Dale garantía a tu pago. Hay modelos de contratos muy básicos. Dale garantía a lo que van a hacer. Ponele un plazo al tiempo en que te van a cumplir. Para poder tener claras las cosas ante la eventualidad del conflicto, digamos. Es decir, yo le tengo que dar a la persona los elementos de seguridad en el sentido de que el toma corriente es el adecuado y que no sea un cable pelado donde él tenga que poner el enchufe para algún trabajo. No, Que- según que- este fallo no, porque vos contratás a un electricista porque vos no lo podés hacer, porque tenés No, bueno, miedo pero y estamos demás, hablando de un albañil que se cayó en un andamio. Ah, sí. Y si yo le dejo en un lugar donde el piso no es firme, ¿puede ser mi responsabilidad? De acuerdo a este fallo, insisto, no. No. ¿Cómo No, sabemos no que sería. el piso no es firme? Porque se supone que la persona que va a instalar un andamio, que todos los días instala Claro. andamio, frecuentemente lo hace, trabaja de eso, sabe qué condiciones debería cumplir el piso donde se apoya el andamio, por ejemplo, ¿no? Entonces, se supone que no habría responsabilidad. ¿Es un buen fallo, Maciel? Usted, porque la parte del derecho laboral es como que también puede poner algunas situaciones grises o Como- clarifica. Como decía José María, sienta un precedente al cual todo lo que se dedican y que tienden a seguir esa línea, digamos, ya saben a qué atenerse a la hora de plantear un juicio o de plantear una defensa en algún tipo de No juicio. había, de este tipo no se había llegado a una resolución Y en hasta el último momento tiempo, yo ¿no? no había visto nada, no sé. No. Sí había casos que venían por otro lado, que es cuando están involucradas empresas de construcción. Pero así individual, O con carácter laboral. Acá lo particular es que el accionante, que es el albañil, también lo plantea en sede civil, con lo cual ya él solo excluye la vía laboral. Claro. En ningún momento dice, yo fui empleado de... Él dice, y encima el fallo se funda en las propias declaraciones del albañil, que frente al tribunal admite un mal manejo del tablón que Capaz con había un mejor realizado. abogado salía distinto también, ¿o no?
Los abogados tenemos que ver si en los resultados, sin No, duda. y sí, Sin duda. Sí, no, se por incrimina. eso, digamos, cuando se plantean estas cosas, uno está mirando permanentemente cuáles son las novedades, porque eso es lo que permite orientar la prevención del conflicto o la solución del caso, digamos, ¿no? Hay otra cuestión, y acá hubo una lesión, digamos, pero bueno, como bien decías vos, cuando arrancabas el bloque, digamos, uno cuando quiere hacer, no sé, pintar una casa, contrata a alguien que medianamente sepa o realmente sepa pintar y que no se vaya a lastimar, ¿no es cierto? Distinto del caso de que podría darse cuando hay un daño, digamos, y un daño generalmente grave, y ese daño se produce por una cosa, y esa cosa en sí tenga una potencialidad de riesgo, digamos, o sea una cosa que el propio uso ya genere una situación riesgosa. Esa sería otra situación que no tendría que ver con este caso, digamos, y que se plantearía de Nos tienen que ir a ver manera. a ustedes antes. La Dani se hubiera ido, no sé si hubiera como la del mismo a decir yo y se puse mal el andamio y me caí. Gracias por venir como siempre. Muchas la gracias, semana Fer. que viene. Están Gracias en a ustedes, legalidad. nos vemos la semana que viene. www.legalnea.com 9